Esto es lo que ustedes tienen entonces como unidad bibliográfica 1, ¿no? Con todo lo que es salud pública, este proceso de salud-enfermedad, lo que es epidemiología, como esta triada ecológica, agente, huésped, ambiente. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que siempre está presente. Y saber que nosotros tenemos, ¿no? En equilibrio Hola. la triada Arriba no tiene, abajo. Sí, 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 sí. La triada ecológica, bien, cuando estamos con salud, cuando no tenemos salud, esta se rompe, este equilibrio se rompe, bueno, y empieza la enfermedad. También saber que la enfermedad siempre es multicausal, ¿ya? O sea, que no solamente es la parte fisiológica o biológica, sino que hay una parte psicobiosocial que interviene y que va a dañar. Bien, o sea, hay una consecuencia dentro de esto. Luego tenemos, bien, cómo se aplica la epidemiología, bien, para qué nos va a servir, los campos en la salud donde la podemos aplicar. Bueno, por ejemplo, identificar necesidades, prioridades en salud, causas, ¿no? que pueden provocar una enfermedad, cuáles son los riesgos, las exposiciones, ¿no? Esto también es muy importante. Y el conocimiento de cómo, por ejemplo, evoluciona una enfermedad. ¿Bien? Para esto no sirve. Imagínense, nosotros vivimos una pandemia, perdón, y primero no sabíamos nada con respecto a este virus que era nuevo. Cuando empezamos a tener más conocimiento, supimos cómo manejarnos y cómo evitarlo a enfermarnos. ¿Bien? También nos sirve para evaluar la efectividad de las medidas que tenemos. Por ejemplo, nosotros pudimos descubrir que el usar barbijo, el lavarnos las manos cada vez que tocábamos a una persona o que estornudábamos o algo así, o que tocábamos una superficie, ¿no? Podía estar contaminada. Como también las necesidades y las tendencias dentro de los servicios de salud, en el sentido de que qué es lo que se va repitiendo o qué es lo que va haciendo que vaya teniendo más impacto. Bien, todas estas cosas, ¿no? Nos ayudan. Tenemos la epidemiología clásica, bien, que esto se va a orientar más a los riesgos biológicos, bien, la epidemiología social, en el sentido que va a tener en cuenta estas determinantes sociales de la salud, ¿no? El que yo no tenga trabajo, el que no vive en una casa con los servicios básicos, el que no tenga una buena alimentación, etcétera. Todas estas cosas, ¿no? Van a influir. Las variables, acuérdense que habíamos hablado de estas variables, la persona generalmente son tiempo, lugar y persona las que más usamos. Estas frecuencias, vamos a medir en qué tiempo, por ejemplo, aparece la enfermedad, en qué lugar, qué tipo de persona, la edad, el sexo, etcétera, ¿no? A veces cuando decimos determinantes del lugar vamos a hablar de ubicación geográfica, ¿no? ¿Dónde se da más? Por ejemplo, nosotros sabemos que el dengue es más hacia el norte, pero con el cambio climático sabemos que está viniendo también hacia el sur, etcétera. Entonces, todas estas cosas nos ayudan para ir viendo cómo va evolucionando, cómo va afectando la enfermedad. ¿Bien? El tener en cuenta estas cosas y saberlas, bien, como les decía, estas variables de tiempo, lugar y persona, por ejemplo, de la persona vamos a estudiar o vamos a comparar la edad, el sexo, la raza, ¿no? Cómo está su estado nutricional, su nivel de educación, etcétera, porque esto también ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo estudiar el ingreso económico y decir, bueno, el ingreso es bajo y también tengo estas consecuencias, ¿no? O si tengo una persona que es instruida, a pesar de a lo mejor de tener un ingreso bajo, sabe cómo manejarse porque tiene los conocimientos. Bien.
Otra de las cosas, bueno, aquí estas tres variables que siempre son universales y que vamos a usar. Si yo en una pregunta digo, ¿cuáles son las variables más comunes? Bueno, tiempo, lugar y persona. Bien. Después, bueno, acá tiene lo que es la explicación de variables de tiempo, las variables de persona, cómo las vamos a estudiar. Por ejemplo, en persona vamos a estudiar los rasgos, las cualidades, las propiedades. Profe, la interrumpo un segundito, Sí. porque llegué tarde, perdón. ¿Está repasando la unidad 1 o está mencionando lo que va a tomar en el No, parcial? no, estoy repasando la unidad 1. Ah, ok, Estamos haciendo gracias. eso, sí. Es la variable de tiempo, ¿no? Con qué frecuencia ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que ahora que estamos en primavera vamos a tener problemas de alergia, etcétera. Bien, las variables del lugar, el clima, la flora, la fauna, bien, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que también vamos a observar para ver, ¿no? ¿Qué influyó o dónde se presenta el problema? Bien. Luego, algo que también tenemos que tener claro, qué es una epidemia, qué es un brote epidémico, qué es una pandemia y una endemia. Bien. Epidemia, la aparición en una comunidad o una región definida, bien, de un problema de salud. Nosotros, por ejemplo, sabemos que ahora en primavera vamos a tener alergia. En invierno tenemos la gripe, porque es típico, ¿bien? Brote epidémico, bueno, aparición de 2 o más casos asociados en tiempo, lugar y persona, ¿bien? Y esto puede tener algo, un incremento significativo, por eso decimos brote, ¿sí? Y los vamos a tener que tener observados y controlados. Bueno, la pandemia todos sabemos porque la vivimos, bien, esta aparición y que tiene un rápido propagarse a nivel mundial. Y la endemia, bien, es algo que es habitual en una región. Nosotros, por ejemplo, tenemos cosas endémicas acá, como el Chagas, ¿no? Que es endémico en la zona del norte, el dengue, la fiebre amarilla, ¿no? Hay ciertos lugares que estas cosas están presentes siempre. Bien. Bueno, aquí hay algunas cosas, datos, ¿no? Y la multicausalidad, chicos, esto también es muy importante. Ya fui insistiendo antes en la primera parte de que nosotros siempre cuando nos enfermamos vamos a tener esta multicausalidad. O sea, van a ser muchos los factores que van a intervenir. No solamente el virus o la bacteria, ¿no? Sino que también cómo estamos, qué situación tenemos, dónde estamos, ¿no? Los recursos que tenemos, etc. Bien, acá tienen un poco de lectura. Esto es todo lo que aparece dentro de la unidad. Y acá tenemos la cadena epidemiológica, que es muy importante saber. Y esta tríada ecológica que nosotros siempre vamos, agente, huésped y ambiente. Bien, acá tenemos esta cadena epidemiológica, bien, cómo se inicia el proceso, bien, vamos a tener un agente específico o un patógeno, ¿no? El reservorio, dónde va a estar la fuente de infección, ¿no? Y cómo va a salir. Por ejemplo, nosotros vivimos el COVID o tenemos el resfrío, ¿no? Sabemos que al toser, estas gotitas de saliva que vamos a emanar, ¿no? Pueden infectar. Bien, entonces, tenemos un reservorio, una vía de salida, un mecanismo de transmisión, bien, una vía de entrada, en el caso del COVID eran las mucosas, ¿no? Un huésped, bien, que va a estar susceptible, bien, y este agente infeccioso, ¿ya? Las salidas, por ejemplo, pueden ser vías respiratorias, gastrointestinal, urinaria, ¿no? Reproductiva, lesiones en la piel, en la sangre, etc. Y el mecanismo de transmisión, ¿no? Es este patógeno que vamos a nosotros a entrar. Bueno, puerta de entrada, igual, lo mismo.
vía respiratoria, gastrointestinal, etc. Esto les recomiendo que lo lean porque es importante tenerlo claro. Acá tenemos, por ejemplo, la cadena epidemiológica del COVID. El agente causal biológico, ¿no? Es este virus del SARS-CoV, ¿no? Y el reservorio sabemos que era el animal, el murciélago, que pasa al hombre infectado, la puerta de salida respiratoria, estos fluidos producidos cuando nosotros tosemos o estornudamos o cuando hablamos, ¿bien? Y estas gotitas, ¿no? Que proceden de la nariz o de la boca y que pueden estar en los objetos o que rodean a la persona. La puerta de entrada van a ser las mucosas, ojo, nariz, boca, que es también cómo se transmiten los resfríos, etc. Y este huésped que puede estar susceptible. Recuerden que para la pandemia algunas familias se enfermaron todos o todos se enfermaron y uno no se enfermó. Quiere decir también esta fortaleza física que suele tener el huésped, ¿no? Bien. Aquí hay algunas sugerencias para que ustedes entren bien en la planificación de los servicios de salud. Y siempre tienen una evaluación, esto en las unidades bibliográficas. La bibliografía, bien. Luego teníamos en la unidad 2 que nos hablaba de lo que eran los estudios y tipos de estudio epidemiológico. ¿Por qué hago este repaso, chicos? Porque esto es todo teoría, ¿no? Y hay que tenerlo claro, no hay que olvidarlo. Bien, los tipos de estudio de epidemiología, los criterios de clasificación, cómo los vamos a clasificar, bien, vamos a tener una secuencia temporal, bien, transversales, longitudinales, cómo se inicia el estudio, estos prospectivos, ¿no? Cuyo inicio es anterior a los hechos, bien, y en el estudio prospectivo el investigador va a comenzar su investigación definiendo qué grupos, ¿no? Va a estudiar antes de que ocurra el evento. ¿Bien? ¿Cómo? Que nos adelantamos. Y los retrospectivos lo vamos a hacer mirando hacia atrás. Por ejemplo, nosotros ahora podemos mirar hacia atrás y decir cómo fue la pandemia. ¿Bien? Y ver, ¿no? Porque ya tenemos los datos, podemos ir haciendo comparación, lo que pasó, cómo se desarrolló, cuáles fueron las consecuencias o los síntomas que nosotros pudimos observar, etc. Porque, entonces, para eso nos sirve la epidemiología, para tener, ¿no? Datos que nos van a servir para hacer estos estudios prospectivos, porque nos van a ayudar o podemos prevenir algunas cosas. Bien. Luego hablamos también de las finalidades de los estudios que pueden ser descriptivos. Bien, aquí no vamos a buscar la causa o el efecto, sino que solo vamos a describir cómo es, ¿no? Y esto nos sirve también para elaborar hipótesis. Los analíticos lo mismo y los observacionales, ¿no? Que nosotros vamos a observar. Y siempre se hace una hipótesis y esto va a ayudar ¿para qué? Para que cuando hagamos el experimento, ¿no? Vamos a decir, a ver, en los experimentales nosotros vamos a intervenir. En cambio, en los observacionales y descriptivos, no. Nosotros vamos a estar como desde afuera, el investigador está mirando, está observando, ¿no? Y va a elaborar hipótesis. Y en cambio, en el experimental sí va a intervenir para ver por ejemplo, en la aplicación de una vacuna o en la aplicación de un medicamento, cómo es la reacción, si funciona, no funciona, etc. Y esto nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos investigación sobre medicamentos, ¿no? Nuevas terapias, etc. Y cuando iniciamos un proceso de investigación, ¿no? Vamos primero a identificar el problema, qué es lo que está pasando. Vamos a definir un objetivo, ¿bien? Observamos para qué vamos a estudiar, qué vamos a buscar y vamos a armar todo nuestro proceso. Esto es un poco para que tengan las
parte. Observamos, elaboramos una hipótesis, ¿no? Y vamos a ver si esa hipótesis es o no es. Acá tenemos, por ejemplo, este esquemita del plan de estudio. Los pasos para desarrollar, ¿no? ¿Qué estudiar? ¿Para qué va a estudiar? ¿Qué datos vamos a recolectar? ¿Dónde los vamos a recolectar? ¿Cómo los vamos a procesar? Etcétera. Y cómo vamos a interpretar. ¿Bien? Y luego vamos a clasificar nuestros estudios, ya les decía, en descriptivos, ¿no? Poblacional, individuales, acá tienen un elenco. Esto no es necesario que se lo aprendan así, sino que sepan los tipos de estudios que hay y cuál es la diferencia entre cada uno. Bien, luego los descriptivos, como su palabra lo dice, solo van a describir, ¿no? Cómo se distribuye la enfermedad, cómo se desarrolla, etcétera, en qué periodo, cuál es la frecuencia en que se repite, etcétera. Bien. Luego tenemos estos estudios descriptivos poblacionales, individuales, bien, estudios ecológicos, el análisis de la situación, los descriptivos individuales, esto que vamos presentando los datos. Sepan, chicos, por ejemplo, que cuando al centro sanitario viene alguien que tiene sarampión, esto se debe, ¿no? Se debe anotar y avisar al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque estos casos quedan controlados, ¿no? Viene, nosotros vamos a tener que anotar todos sus datos y vamos a tener que seguirlo en todo el tiempo que se desarrolla la enfermedad, para ver que esto no se propague. ¿Bien? El reporte es la serie de casos, estudios de corte transversal, estos son los tipos de estudios que se proponen, ¿no? Esto es para que tengan un conocimiento y si alguna vez leen, dicen, de corte, ¿no? Cómo es, de muestra, etcétera. Estos estudios, ¿no? Nos sirven para investigar la frecuencia de una enfermedad, etcétera. Bien. Acá tenemos los analíticos, estudios analíticos. También se dividen observacionales, experimentales, etc. Bien. ¿Preguntas con respecto a esto? Yo no, profe. Acá, chicos, es leer, ¿no? Saber las diferencias y esto les va a ayudar, ¿no? Para ir sabiendo de qué estamos hablando y todo lo que nos puede ayudar la epidemiología. Bien, así que para que lo tengan en cuenta. Por eso les digo, lean las unidades que esto les va a ayudar. Bien, después tenemos la unidad 3 que nos habla de demografía. Esto también, ¿en qué consiste? ¿Qué es la demografía? ¿Para qué nos sirve? Etcétera. Bien, recuerden que la demografía va a ser este estudio que hacemos de la población y la vamos a ver desde un punto de vista estadístico, ¿no? Vamos a tener la cantidad de población, cómo se mueve esta población, etc. Bien, esta la vamos a dejar acá y la próxima vamos a ver la demografía y la parte de cálculo, de nuevo repasarlo para ya irnos preparando a lo que va a ser el examen en el día 24. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Los demás? Profe, ¿el examen es un trabajo práctico o un parcial? No. Es un parcial y está en la plataforma, va a estar en la plataforma. Así que ese día no nos vamos a conectar, sino que ustedes van a entrar en horario de clase directamente a la plataforma y donde dice parcial, ustedes pinchan y los va a llevar al parcial. Va a tener Ok. O sea que usted no va a estar. No, o sea, no nos vamos a conectar por Zoom. No, chicos. ¿Saben por qué? Porque a veces la conexión no es buena y que estén conectados y además estén haciendo el parcial no siempre es ventajoso y a veces hay problemas. Ya ha pasado en otras clases y no hay buena conexión, el parcial se les bloquea. Bien, entonces para evitar esas cosas vamos a hacer así. Van a entrar directamente al parcial, van a contestar y después van a tener enseguida también su
su puntaje. Ya saben que con un 60% ustedes van a aprobar y eso es un 6 y así hacia arriba. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bien, a ver, Buenísimo, profe. les pregunto, ¿Tomó asistencia? estoy en eso, que veo que algunos entran y salen, será porque no tienen buena señal. Edelman me dijeron que no iba a estar. Profe, ¿Qué le pasó? hola, ¿qué tal? Me acabo de conectar, mi computadora hoy no quiso lograrlo y bueno, Sí. llegué ahora. Así que bueno, nada, para vas- escuchar el final. Vas a tener que mirar un poco la grabación que ya después la voy a subir. A ver qué me falta. ¿Usted está? Que vi que entró, salió. No, yo estoy acá, Ah, presente. Núñez. Bien, ¿quién más? Segura está. Valdés estaba. Vázquez. Bien. Edelman me dijeron que estaba enferma. Presentará. Sí, profe, está en el Juan, así que yo creo que después presentará certificado o algo por ahora. Sí, O sí, yo creo que ya llamó, no me acuerdo muy bien, pero me dijo que avise. sí, está bien. Pero igual si ella presenta certificado, no hay problema. Bueno, chicos, quedamos hasta acá. Si tienen un tiempito para comer algo y después seguir con las otras clases. ¿Bien? Bueno, Bien, profe, profe, muchas Nos vemos. gracias. 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 Chao. Chao, chao.